Hola, soy Malena, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de las potencias. Venga, vamos a por ello. Vamos con las potencias. ¿Qué es una potencia? Bueno, nos encontramos esta expresión 2 elevado a algo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vale? Pues el 2 es la base y el exponente es el 4. ¿La base qué es? Es el número que se repite varias veces y el exponente es el número de veces que se repite. ¿Qué quiere decir? ¿Vale? Si tenemos 2 elevado a 4, el número que tenemos que poner es el 2 varias veces. ¿Cuántas? Pues nos lo dice arriba, 4. ¿Vale? Pues ponemos 2 por 2 por 2 y por 2. ¿Vale? Pues 2 por 2, 4 y 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Es decir, que 2 elevado a la 4 nos da 16. ¿Sí? Muy bien. Os pongo otro ejemplo. 3 elevado a la 2. A veces, cuando está elevado a la 2, decimos que es elevado al cuadrado. Y cuando está elevado a la 3, decimos que es al cubo. Pero si no queréis, no importa. Podéis decir 3 elevado a la 2 o 3 elevado a 3 y no pasa nada. Vale, vamos al caso que os decía. 3 elevado a la 2 quiere decir que el número que se tiene que multiplicar es el 3. Pero no os equivoquéis, 3 elevado a la 2 no quiere decir que multipliquemos 3 por 2. No, eso es un error, ¿eh? Lo que hay que hacer es multiplicar dos veces, tiene que aparecer el 3, ¿vale? O sea, sería 3 por 3, que es decir, que son 9, ¿sí? Otro ejemplo, aquí os he puesto que coincida la base y el exponente. En la base tenemos el 3 y en el exponente el 3. ¿Qué quiere decir? Que ponemos la base, que es este 3, y se repite ¿cuántas veces? Pues tantas como diga el exponente. Pues 1, 2 y 3. 3 por 3, 9 y por 3, 27. ¿Vale? Vamos a otro ejemplo. 5 elevado a la 2. ¿Vale? Pues la base es 5. La ponemos ¿cuántas veces? Pues el exponente nos dice que 2 veces se ha de repetir. ¿Vale? Pues hacemos 5 por 5, 25. ¿Vale? Vamos a esta parte en la que hay pues otros casos que pueden ser especiales. Si nos encontramos un número que nos dan entre paréntesis y es negativo, elevado a la 2 o a cualquier otro número, todo lo que está entre paréntesis es nuestra base. ¿Qué quiere decir? Pues que lo pondremos tal y como lo tenemos. ¿Vale? Pues ponemos paréntesis menos 3 porque es lo que tenemos. ¿Cuántas veces se repite? 2. Pues menos 3 por menos 3 entre paréntesis. ¿Vale? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cuánto nos da? Bueno, pues es una multiplicación. Aunque aquí no haya un por, o un de esto, siempre se entiende que estamos multiplicando, ¿vale? Cuando estamos en el caso de los paréntesis. Vale, pues multiplicamos 3 por 3, 9. ¿Y ahora qué pasa con los signos negativos? Porque esto a veces os trae un poco con problemas. Bueno, pues os he puesto esta pequeña chuleta, que es fácil de entender. Tenemos positivo por positivo nos da positivo. O bueno, vosotros a veces decís más por más, más. Luego, menos por menos nos da más. Luego, más por menos, menos. Y menos por más, menos. Otra manera de memorizar es que cuando los dos signos son iguales, más por más o menos por menos, nos da positivo. Pero cuando los signos son diferentes, o sea, negativo y positivo, positivo y negativo, nos da menos, ¿vale? O sea, signos positivos más, signo negativo más y signo negativo y positivo, pues menos, ¿vale? Estamos en el caso en el que tenemos menos por menos, que hemos dicho que como los signos son iguales, menos por menos más. Pues eso es lo que hemos puesto. Menos por menos más 9. ¿Sí? Vamos al siguiente. 5 elevado a la 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el exponente nos dice que solo lo tenemos que poner una vez. ¿El qué? Pues el número de la base. Vale, pues escribimos la base 5 y ya está, ahí nos quedamos, porque como solo hay que ponerlo una vez, pues 5 elevado a la 1 es 5. ¿Qué quiere decir esto?
que cualquier número elevado a la 1 es el propio número. Que nos da igual si es 8 elevado a la 1, 10 elevado a la 1, 1.000.000 elevado a la 1. Nos dará el propio número. 8 elevado a la 1, pues 8. 5 elevado a la 1, 5. ¿Vale? Un caso especial. 6 elevado a la 0. Cualquier número elevado al 0 siempre nos da 1. No hay más. O sea, esto hay que aprendérselo de memoria. Cualquier número elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Vale. Vamos a el caso en el que os encontráis exponentes negativos, que sé que estos parece que os dan un poquito de miedo. 3 elevado a la menos 1. ¿Cómo se resuelve? Bueno, pues como si fuera una fracción. Quiere decir que esta base pasa a estar en la parte de abajo de la fracción. Sería 1 dividido entre 3. ¿Sí? Tenemos otro caso que os lo he puesto para que veáis. 5 elevado a la menos 1. Pues es igual a ¿qué? A 1 dividido y la base que tenemos pasa a ser el número que esté abajo. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto otros dos ejemplos. 8 a la 1 es 8 y 7 a la 0 es 1. ¿Sí? Pues venga, vamos a por más. Vamos al caso en el que nos encontramos un producto, es decir, que se está multiplicando. Vale, si nos encontramos la misma base, porque estamos en este caso, la misma base y tiene pues multiplicaciones. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 4, la base la conservamos, es decir, el 2. ¿Y qué sucede con los exponentes? Pues se suman, es decir, que hacemos 3 más 4, ¿vale? Pues 3 más 4, 7. 2 elevado a la 7. Esto desarrollado, pues es lo que os he dicho, es el 2 se repite ¿cuántas veces? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si queréis saber lo que da, pues lo calculáis vosotros. ¿De acuerdo? Vamos al caso del cociente. ¿El cociente qué quiere decir? Que se está dividiendo, ¿vale? Estamos siempre en el caso en el que tenemos la misma base siempre, ¿vale? 5 a la sexta dividido entre 5 entre 2. ¿Cómo se hace? Pues se pone el 5, que es la base, y aquí la división pasa a ser una resta, es decir, que los exponentes los restamos. 6 menos 2, y siempre se resta en este orden, o sea, el de arriba es el primero el que restamos y el de abajo es el que está a continuación. 6 menos 2, 4. 5 elevado a la 4. Lo desarrollamos 5 por 5 por 5 y por 5. O sea, la base es 5 y 4 veces se repite. ¿Sí? Vamos al caso del inverso. ¿El inverso qué quiere decir? Nos encontramos en este caso. Tenemos un paréntesis y nos dicen que está elevado a la menos 1. Vale, pues este caso es muy fácil, porque lo único que hacemos es cambiamos el orden de la fracción. Si tenemos 3 arriba, pasa abajo. Y si tenemos un 2 abajo, pasa arriba. Inverso, cambia. ¿De acuerdo? Y ahora os he puesto otro ejemplo que también nos lo podemos encontrar, que es 1 dividido entre 2 a la menos 1. ¿Vale? ¿Qué sucede? Pues que este 2 pasa arriba y el 1 pasa abajo. Por lo tanto, 2 entre 1 da 2. Venga, voy con más ejemplos. ¿Qué sucede cuando nos encontramos el caso de una potencia? Pero una potencia con una potencia. Es decir, tenemos 5 elevado a la 3, entre paréntesis, y nos lo elevan al cuadrado. Bueno, lo primero que hay que hacer es poner la base, que es el 5. ¿Y qué sucede con los números? Pues se multiplica con los exponentes. Es decir, que ponemos este 3 y lo multiplicamos por este 2 que tenemos. Es decir, el 5 se queda igual y el 3 es 3 por 2, que sería a la 6. Que si esto lo desarrollamos, pues 5 por 5 por 5, ¿cuántas veces el 5? Pues 6, tal como nos indica. Vamos al caso en el que el exponente es negativo. Vale, os he puesto, antes había marcado un ejemplo con el menos 1, ahora os he puesto con el menos 2 para que tengáis otro modelo. 3 elevado a la menos 2. Vale, pues os he dicho que si tenemos un negativo, este 3 pasaría abajo. Entonces sería 1 dividido entre 3. Y este exponente que es negativo pasa a ser positivo abajo. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos hecho ha sido de alguna manera invertirlo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se resuelve esta parte?
3 elevado al 2 es 3 por 3, ¿vale? Pues 1 arriba dividido entre 3 por 3, lo resolvemos y nos da 9, es decir, que nos da un noveno, ¿sí? Vale, os he puesto aquí cosas importantes. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando nosotros estamos con la misma base, es cuando podemos hacer estas normas que os acabo de explicar. Es decir, que 5 elevado a la 3 por 5 elevado a la 4, lo que hacemos es que el 5 se mantiene y los exponentes los sumamos, ¿vale? Y entonces 5 a la 3 por 5 a la 4, 3 más 4, 7. 5 elevado a la 7. Cosas que no tenemos que equivocarnos. Si tenemos 2 elevado a la 3 por 3 elevado a la 2, ¿podemos aplicar esto? Pues no. ¿Por qué? Porque tienen bases diferentes. O sea, que nosotros no podemos decir, ah, vale, pues 3 más 2. No, está equivocado, es un error. O sea, el 2 a la 3 se queda por un lado y el 3 a la 2 se queda por otro. No podemos aplicar esto que os estoy explicando. Solo se aplica cuando estamos con mismas bases. ¿Sí? Pues venga, os explico otra cosa más. Vamos a por ello. Vamos en el caso en el que la base nos la encontramos que es negativa. Vale, en este caso tenemos que mirar si tenemos un exponente par o un exponente impar. Y me diréis, ¿y eso qué es? Vale, pues vamos a ello. Exponente par quiere decir que los números pares son los que acaban en 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, cuando el exponente es par, o sea, este caso de aquí, el resultado nos da par. Pensar que estamos hablando en el que la base es negativa, o sea, tenemos un número negativo delante, ¿vale? Y el exponente es par. Vale, ¿cómo lo desarrollamos esto? Ponemos todo el paréntesis entero, menos 4, y lo volvemos a poner otra vez porque son 2 veces. ¿Cómo lo resolvemos? Pues como el caso de antes. 4 por 4, 16. ¿Y qué sucede con los signos? Menos por menos es más. Para que vayamos más rápidos, tenemos esta norma que nos dice, si el exponente que tienes es par, el resultado te va a dar positivo. Ah, pues mira, mejor. Así no hace falta que pensemos en lo de más por más, más por menos, menos. ¿De acuerdo? Igualmente no va mal recordar la fórmula, ¿eh? Vamos al caso en el que el exponente es impar. Es decir, que en este caso, en esta parte de aquí, si es impar, pues sería el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y a partir de aquí el 11, el 13 y así sucesivamente. Vale, pues tenemos la base menos 2, entre paréntesis, exponente 3. Vale, pues copiamos la base tal como la tenemos. Menos 2 y menos 2. ¿Vale? 3 veces porque nos lo marca el exponente. Multiplicamos, ¿vale? Pues 2 por 2, 4 y por 2, 8. Siempre primero los números y luego el signo. ¿Qué sucede? Pues que tenemos, con lo que yo os he dicho antes, menos por menos más y más por menos menos. Pero si os acordáis de esto que os acabo de decir, si el exponente es impar, el resultado nos va a dar negativo. ¿Esto es un truco? Pues sí. ¿Nos ayuda? Pues bastante. O sea que pensemos, ¿es positivo? ¿Es negativo? Pues dependerá del exponente. Os he puesto que cuando la base es negativa, siempre va entre paréntesis. ¿Y por qué digo eso? Porque os acabo de hacer aquí un ejemplo para que veáis que los números cambian si no va entre paréntesis. Si a mí, por ejemplo, me dicen que no va entre paréntesis, quiere decir que este menos se queda fuera, ¿vale? Y entonces, este 2 a la 3 es el que se multiplica varias veces, ¿vale? Pues 2 por 2 y por 2, ¿vale? Pues 2 por 2, 4 y por 2, 8. Ponemos 8. Y este menos que teníamos al principio lo ponemos aquí. Menos 8, ¿vale? Vais a ver el caso en el que lo he puesto con el 3 para que veáis qué es lo que sucede. Tenemos el 3, que es negativo y que está al cuadrado, ¿vale? Pues tomamos todo esto como base,
¿Vale? Pues lo copiamos una vez y la copiamos dos. Muy bien, vamos a resolverlo. 3 por 3, 9. Y ahora, menos por menos, más. ¿Vale? Al estar entre paréntesis, nos da que es positivo, 9. Vamos a ver qué sucede con la otra parte, en el que no va entre paréntesis. ¿Vale? Pues el menos lo sacamos fuera. ¿Sí? Y el 3 al cuadrado es el que lo elevamos. 3 a la 2 es 3 por 3. El menos sigue quedándose fuera y hacemos la solución. 3 por 3, 9. Y este menos es el que colocamos aquí. Es decir, que si os dais cuenta, no da lo mismo. Uno nos da positivo y otro nos da negativo, que es lo que os acabo de explicar. O sea, entre paréntesis nos da más 9 y sin paréntesis menos 9. Por tanto, ¿qué tenéis que aprender aquí? Que es muy importante respetar si os han dado paréntesis o no lo han dado. ¿Por qué? Porque os puede variar el número. No es lo mismo tener más 9 que tener menos 9. Es decir, no es lo mismo tener 9 euros que deber 9 euros. ¿Sí? Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho y que os haya servido. Os pido que practiquéis porque las potencias realmente hay que escribir mucho, practicar y entenderlas. Os digo que os suscribáis al canal, le deis a la campanita y le deis al like. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.